Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 14, pero solo vamos a estar mirando el verso 13 y 14 en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, en el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Bueno, elegí este pasaje pensando en que hoy vamos a tener un bautismo, porque en alguna oportunidad han llegado hermanos a nuestra iglesia que le han enseñado, y tal vez algunos de ustedes, que la persona, el creyente, recibe el Espíritu cuando pasa por las aguas del bautismo, y uno de los pasajes a los que íbamos para enseñar era este pasaje, para mostrarles que no se recibe el Espíritu Santo cuando se pasa por las aguas del bautismo, sino como lo vamos a ver en el pasaje. Obviamente, tal vez otros creen que se recibe el Espíritu por imposición de manos, o que primero una persona cree y después es salva, o que después recibe el Espíritu. Y todo eso puede venir de una enseñanza del libro de los Hechos, que si leemos encontramos esas cosas. Pero tenemos que entender que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro donde Dios está haciendo una transición, donde está comenzando la iglesia, donde el Espíritu está viniendo de una forma diferente a morar en la vida de los creyentes. Y el libro de los Hechos nos está contando algo que pasó en ese momento, nos está describiendo lo que pasó, y nosotros tenemos que detectar qué es descriptivo y qué es normativo. Lo que es normativo, es decir, lo que es normativo es lo que tenemos que seguir haciendo. No podemos mirar en el libro de los Hechos, hablaron lengua y decir tenemos que hablar en lengua. Le pusieron las manos, descendió el Espíritu, tenemos que hacerlo norma en la iglesia. Para que sea normativo, por más que esté en el libro de los Hechos, un libro histórico de transición, tenemos que ver después en las cartas. Y lo que vemos en las cartas, como la carta de Efesios, cuál era la norma, qué era lo que pasaba, eso es lo normativo, eso es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que está en el libro de los Hechos y coincide con las cartas, entonces puede decir es normativo. Pero si lo que está en el libro de los Hechos no coincide con las cartas, era descriptivo en el libro de los Hechos. Espero se haya entendido. Pero bueno, haber pensado en eso para enseñar hoy, obviamente ese no es el punto del pasaje, por eso leí, sí lo va a enseñar y nos vamos a sacar esa duda, pero no es el punto del pasaje, obviamente. Por eso leí desde el verso 3 hasta el verso 14, porque aunque vamos a ver solo verso 3 y 14, porque en el original, desde el verso 3 hasta el verso 14, es toda una oración,
toda una frase. O sea, no hay punto hasta el final, desde el verso 3 hasta el verso 14. Obviamente no se escribe de esa manera. Pablo no era que no sabía escribir, estaba inspirado por el Espíritu Santo y lo hace a propósito. Como que se queda sin aliento exaltando a Dios, exaltando a la Trinidad por su plan redentor. Y de manera asombrosa es eso lo que Pablo está haciendo. Y cuando llega el verso 6 dice que esto es para alabanza, noten ahí lo que él está explicando, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando llega el versículo 12, al final, dice, seamos para alabanza de su gloria. Y cuando llegamos al verso 14 también habla de para alabanza de su gloria. Y podemos dividir este pasaje y ver que del verso 4 o del 3 al verso 6 habla de Dios el Padre eligiendo, predestinando, y termina diciendo que es para alabanza de su gloria. Luego del verso 7 al verso 12, al Hijo redimiendo, viniendo a este mundo para redimir a su pueblo, y termina diciendo que es para alabanza también de su gloria. Y verso 13 y 14 al Espíritu Santo viniendo y aplicando la salvación, sellando al creyente, como vamos a ver, y también esto es para alabanza de su gloria. Y comienza con Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como elogiando a Dios. Elogiado sea Dios por todas estas bendiciones. Y empieza ahí a enseñar todas las bendiciones: elección, predestinación, adopción, perdón de pecados, el sello del Espíritu. Y Dios debe ser elogiado por todo esto. Y Pablo quiere que los creyentes que están en Éfeso puedan entender el plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo hasta sus días, y que se unan a Pablo y que lo elogien y exalten a Dios por esa salvación. Por eso después en el verso 15 Pablo va a decir que él dobla las rodillas y él ora para que se le sean iluminados los ojos del corazón, para que puedan entender lo que él explicó en estos versículos que nosotros estamos haciendo alusión. Dios, básicamente lo que vamos a ver en los versos 13 y 14, es que Dios nos ha dado una herencia, ¿sí? Nos ha dado una herencia segura en Cristo. Dios nos ha dado una herencia segura en Cristo. En una oportunidad, te recordarán, Jesús estaba enseñando a la multitud y uno de la multitud le dice a Jesús, Señor o Maestro, dile a mi hermano que divida bien la herencia conmigo. Y el Señor le dice, ¿quién me ha puesto por juez o partidor? Y le empieza a decir, aunque tenga muchos bienes una persona, su vida no consiste en los bienes que tiene. Y luego le da una parábola, la parábola del rico insensato, diciendo que un hombre tenía muchos bienes, mucha cosecha, y que los graneros le quedaban chicos. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Hablaba consigo mismo. Voy a hacer graneros más grandes, voy a destruir los que tengo, hacer graneros más grandes para tener más abundancia. Y luego diré, hablando con el mismo, alma, regocíjate, gózate, come, bebe. Necio, esta noche vienen a pedir por ti el alma. ¿Y para quién será esa herencia? De alguna manera el Señor estaba apuntando al corazón y hacerle ver que es importante pensar no solo en esta vida, sino en la vida después de esta vida, o en la existencia después de esta vida. ¿Qué pasa con el alma? Hay personas que no quieren pensar en lo que viene después y tratan de vivir en esta vida como si esta es la mejor vida, es lo mejor que nos puede pasar. Después están otras clases de personas, creo que yo en algún momento fui de esas personas, porque en una oportunidad una tía mía me dijo, lo más seguro que hay en la vida, Diego, es que nos vamos a morir. Y yo me puse a pensar, y es verdad, no sé, tenía sueños, quería hacer ciertas cosas, pero no sé si eso va a pasar, pero lo que sí va a pasar con seguridad es que un día me voy a morir, y eso me torturaba porque no sabía, me voy a morir y ¿qué pasa después? Entonces están los que quieren vivir para esta vida y sin pensar en el más allá, y después tal vez los que quieren pensar pero no tienen descanso, no tienen esperanza. Y lo más triste tal vez, muchas veces, en iglesias evangélicas se enseña acerca de la salvación, pero que la salvación se pierde. Y eso es triste y no hay esperanza tampoco ahí. Si se pierde la salvación, ¿qué esperanza tengo? No es segura. Pero qué lindo es llegar a pasajes como estos y poder ver que la salvación es segura, que la herencia que tenemos en Cristo es segura, porque no depende de nosotros, aunque obviamente tenemos que responder, depende de lo que Dios hizo.
Depende de lo que Dios planificó desde antes de la fundación de este mundo. Vamos a mirar en estos pasajes, versos 13 y 14, que nuestra herencia es segura en Cristo. Nuestra herencia es segura en Cristo. Y vamos a ver dos razones que deben moverte a elogiar a Dios. Dos razones que deben moverte a elogiar a Dios y a vivir de una manera digna. Porque Pablo está elogiando a Dios y después ora para que sean abiertos los ojos y para que los creyentes puedan unirse a ese elogio, a exaltar a Dios. Y cuando llega la parte práctica, Pablo dice, os ruego que puedan andar de una manera digna del llamamiento que ustedes tuvieron, que puedan vivir conforme a lo que son, como que Pablo le está dando teología, doctrina, para luego llenar su corazón de teología, que su corazón arda y que entonces vivan conforme a la teología. Entonces vamos a mirar que nuestra herencia es segura en Cristo y dos razones. En primer lugar, porque Dios nos da su Espíritu. Esa es la razón. Pero Dios nos da su Espíritu como sello, verso 13. Y en segundo lugar, Dios nos da su Espíritu como arras o como garantía. Esas son las dos razones por las que nosotros podemos estar seguros. Nuestra herencia es segura en Cristo, porque Dios nos ha dado su Espíritu como sello, porque Dios nos ha dado su Espíritu como arras. Y mientras tanto podemos, si avanzamos y somos creyentes, adorar a Dios en nuestro espíritu, elogiarlo por lo que Él ha hecho. Y si vamos descubriendo que no somos creyentes, tal vez este sea el día de serlo. Dice ahí en el verso 13, comenzando con la primera razón, porque Dios nos da su espíritu como sello. Dice en el verso 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Noten cómo empieza, en Él, y vayan al medio, en Él fuisteis sellados. En Él fuisteis sellados, y otra vez, para los que tienen Biblia en las Américas, fuisteis sellados en Él. Cuando habla de en Él, el antecedente obviamente es Cristo. Observen en el verso 12. En el verso 12 nos dice que a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. El antecedente es Cristo, entonces en Él, en Cristo, fuimos sellados. O sea, para recibir todas estas bendiciones que describe Pablo, hay que estar en Cristo. Es como que estábamos en el océano, en un mar, hundiéndonos, y alguien nos tiene que sacar y llevar y ponernos en ese barco. Estar en el barco para estar a salvo. Hay que estar en Cristo para estar a salvo, podemos decir, y para recibir las bendiciones de estar justamente en Él, en Cristo. Y noten que dice, en Él también, es decir, ese también me hace ver que no es lo único que tenemos. No es lo único la herencia que tenemos. Una vez alguien me habló de la salvación y me lo ilustró de esta manera. Pastor Dardo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? Él era uno de nuestros profesores y él dijo esto que me parece que está bueno. La salvación es como cuando, imagínate, te regalan una campera y vos ves la campera y decís, qué bueno, gracias. Pero después empezás a meter la mano en el bolsillo y hay otro regalo, y metés en el otro bolsillo interno y hay regalos, y en los bolsillos externos y hay regalos, y vas descubriendo que hay más y más y más. Al principio vos veías como una campera nada más, pero hay mucho más. Y nosotros somos salvos y vamos descubriendo cada vez más y más y más las bendiciones que hay en la salvación. Unas 11 veces, Pablo habla de en Él, para enfatizar que todo lo que recibimos es por medio de Cristo. Por ejemplo, dice en el verso 3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el verso 4 dice, fuimos escogidos en Él. En el verso 5 y 6 nos habla de que nos predestinó para adopción e impartió su gracia a nosotros en el amado.
En el verso 7 dice que en Él tenemos redención y perdón de pecados. En el verso 9 dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. En el verso 10 habla de que todas las cosas serán reunidas en Él. Luego en el verso 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, y luego viene nuestro versículo, en Él, en Cristo, en el amado. Él es el medio, Él es el personaje principal, aunque está la Trinidad, es el personaje principal por el cual se reciben todas las bendiciones. Y dice, en Él también vosotros, el pasaje que estamos observando en el verso 13, observen, en Él también vosotros. Del verso 3 al verso 12 Pablo viene diciendo nosotros, nos escogió a nosotros, pero de repente llega al verso 12 y dice, al verso 13, y dice vosotros. Algunos creen y dicen que viene hablando de nosotros, Pablo era un judío, nosotros los judíos, y dice vosotros en el verso 13 para hablar de vosotros los gentiles. Tal vez es mejor interpretarlo como que Pablo está diciendo nosotros los creyentes, y cuando dice vosotros, para hablar de vosotros, los efesios, sin hacer distinción entre judíos y gentiles. Porque si no, es como que Pablo estaría diciendo las bendiciones que van del 3 al 12 tienen que ver con nosotros y la del verso 13 con vosotros. Y no es así. Y dice, en Él también vosotros fuisteis sellados. Fuisteis sellados. Alguien los selló. Y si nosotros miramos todo el contexto, el que está haciendo la acción siempre es el Padre. O sea, Él nos escogió, Él predestinó, Él adoptó. Y entonces fuimos sellados. El Padre lo hizo. Al momento de la salvación se nos dice que el Espíritu Santo viene a nosotros. Nosotros encontramos que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, no es lo que estamos viendo acá, pero el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. En otros pasajes leemos que el Espíritu Santo bautiza al creyente. ¿En qué sentido? Lo introduce en el cuerpo universal, en la iglesia. El Espíritu Santo, como veíamos hoy a la mañana, da dones, y como vemos acá en este pasaje, el Espíritu Santo sella. Son todas cosas que ocurren en el momento de la salvación. Son cosas, podemos decir, es la parte integral de la salvación. O sea, no se nos manda a nosotros a que more Cristo. Ya mora cuando somos salvos. No se nos manda a ser bautizados en el Espíritu. No se nos manda a pedir dones. No se nos manda a ser sellados. Sí se nos manda, en Efesios 5:18, a ser llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos sella, se nos manda ahora a ser llenos. Pero eso está en capítulo 5, verso 18. Acá habla de que fuisteis sellados. Dios el Padre nos sella con el Espíritu, y ahora lo vamos a ver. Y Pablo habla del sello para hablar de una práctica antigua de aquel tiempo, ellos entendían bien, de colocar cera. Eso era lo que hacían, colocaban cera en una correspondencia, en la propiedad, y luego imprimían un sello para que en esa cera blanda se imprima el sello y comunique a quién pertenece eso que iban a enviar, quién era de quién era, a quién pertenecía, para identificar, es mío, es de mi propiedad. Esto era legal. Las posesiones selladas indicaban propiedad, indicaban autentificaba, en el caso si era un documento, lo autentificaba. Dice un comentarista lo siguiente: un sello era sin duda una marca de pertenencia en el mundo antiguo. A menudo se hacían sellos de piedra o de metales preciosos y tenían una imagen distintiva grabada en ellos, como una figura de una deidad, un héroe, un retrato. Todas las posesiones importantes de una persona se marcaban con un sello. Incluso los esclavos, el ganado llevaban la marca del dueño. En algunos casos la gente se declaraba a sí misma posesión de una deidad imprimiéndose un sello. Pero acá está diciendo, fuisteis sellados. Yo no salgo a buscar el sello. O sea, tampoco me lo hace un amo, me lo hace el Señor del universo, Dios.
Noten que dice, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. En esa frase que acabo de leer está la Trinidad. Observen, fuisteis sellados, Dios, el Padre, en Él, el Hijo, con el Espíritu Santo de la promesa. La Trinidad actuando para darnos seguridad de salvación. ¿Se puede perder la salvación? No se puede perder. Bueno, ¿quién es el Espíritu? Porque ahí habla de que fuimos sellados con el Espíritu. A veces pensamos que todos saben, pero tenemos que aclarar que el Espíritu Santo no es, como por ahí enseñan los testigos de Jehová, una fuerza, no es una energía, es una persona, el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Podemos ir a pasajes y mostrar que el Espíritu Santo tiene atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo. Todos sabemos y no nos cuesta entender que Dios el Padre es omnipresente, que es omnipotente, que es eterno, pero tal vez nos cuesta pensar que esos mismos atributos los tiene el Espíritu Santo, y sí que los tiene. Dice, por ejemplo, el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde? No hay lugar, está en todos lados. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios. Es omnisciente. ¿Quién aconsejó al Espíritu de Dios? ¿Quién aconsejó? Y la respuesta es nadie, porque Él todo lo sabe. Isaías 40:13. En Génesis 1 se habla de que el Espíritu también creó, es todopoderoso, que el Espíritu es eterno. Hebreos 9:14. Y ustedes recordarán allá en Hechos capítulo 5, cuando comienza la iglesia, que comienzan a vender sus propiedades y las vienen a traer, y había dos personas, Ananías y Zafira, que vendieron todo, no tenían ni la necesidad de venderlo, pero vendieron todo, y vinieron y dijeron, esto es todo lo que nos costó, y se quedaron con una parte. No tenían la obligación de hacerlo, pero ellos mintieron. Y Pedro los reprende y mueren los dos. Pero esto le dice Pedro, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y luego dice, no mintieron a hombre, sino a Dios, mostrando que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, acá dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos sellados con la tercera persona de la Trinidad. Eso es lo que está enseñando el pasaje. Y ese sello es, como dijimos, para autentificar, para certificar que somos propiedad del que puso el sello. O sea que Dios el Padre manda al Espíritu Santo a las personas para autentificar y para decir, Diego es de mi propiedad. Yo autentifico que es mío, que es posesión mía, y así con cada uno. Y habla ahí del Espíritu Santo de la promesa, o podemos decir el Espíritu Santo que fue prometido. Fuimos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Si nosotros vamos a pasajes como Ezequiel capítulo 36, vamos a encontrar que es prometido que el Espíritu Santo un día va a venir a morar permanentemente en las personas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos pasajes, pero entre ellos al Señor reunido en capítulo 14 de Juan, antes de ir a la cruz, la noche antes de ir a la cruz, con sus discípulos. Ya Judas no estaba y los está preparando para lo que va a venir, y les dice, yo me tengo que ir, porque el Señor después de la muerte iba a resucitar, iba a estar unos 40 días con los discípulos y luego se iba a ir al cielo, y les dijo, pero vendrá otro Consolador. Y usa la palabra otro para hablar de otro de la misma clase. O sea, Jesús le está diciendo, los creyentes sabían que Él era Dios, que era el Mesías, que era la segunda persona de la Trinidad, y dice, yo me voy, pero va a venir otro, que no soy yo, pero que es de la misma clase. O sea, los mismos atributos, mismo carácter, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, va a venir el Espíritu Santo, los efesios fueron sellados, y los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido en el Antiguo Testamento y que llegó en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo ahora mora en los creyentes,
Si fuimos sellados porque el Espíritu Santo está en el creyente. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 9, yo se los leo, 8, verso 9, que el que no tiene el Espíritu no es de él. Capítulo 8, verso 9 de Romanos. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, podemos decir, si alguno no fue sellado, no es de él, no está en Cristo. Por eso Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo y entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino en Hechos 2 y a partir de ese momento toda persona que se arrepiente y cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dice que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el creyente. Cuando miramos el Antiguo Testamento vemos al templo y vemos la presencia de Dios. Hoy no hay templo, pero hoy nosotros los creyentes somos el templo y tenemos a Dios viviendo en nosotros. Y dice acá que es el sello, es la marca que Dios da para decir, me pertenece, es mío. Preguntémonos entonces y veamos qué responde el texto. ¿Cuándo Dios sella al creyente? Ya sabemos que Dios es el que sella con la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿cuándo Dios sella al creyente? Noten que dice ahí el versículo 13, después de escuchar, y habla del mensaje de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Después de escuchar y habiendo creído, fuiste sellado. Entonces, ¿cuándo somos sellados? Ahí el texto nos responde. O sea, la salvación soberana de Dios comenzó en el pasado. Él nos escogió, como leímos, nos predestinó en Cristo. En el tiempo vino Cristo y fue nuestro sustituto para que podamos tener redención. Pero la elección, la predestinación, no dejan de lado la responsabilidad humana. Acá dice que hay que escuchar el mensaje y hay que creer el mensaje. Eso es lo que vemos acá, las dos cosas. La fe y la salvación siempre vienen por escuchar el mensaje de la verdad. No puede alguien ser salvo en un vacío. No puede alguien ser salvo sin escuchar el mensaje, sin entender el mensaje. Lo tiene que escuchar, lo tiene que entender y entonces puede creerlo. Alguien no puede creer lo que no escuchó. No se puede. Por eso a nosotros se nos manda a ir por todo el mundo y a ser discípulos, porque la gente tiene que escuchar. Hay responsabilidad, la persona tiene que escuchar. Hay responsabilidad de mi parte de ir a predicar y hay responsabilidad de las otras personas de responder a ese mensaje. ¿Se dan cuenta? Leemos en la misma oración, vemos elección, predestinación, adopción, el Dios soberano, pero llegamos al verso 13 y 14, responsabilidad humana. Hay que responder, hay que creer, hay que escuchar. Y tal vez hoy sea ese día que puedas escuchar el Evangelio, que puedas entenderlo y puedas responder. Una respuesta va a haber, segura. Esperemos que sea la mejor. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes predique? No se puede. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que predicar, tienen que escuchar el mensaje para entonces poder ser salvos. Ahora, ¿escuchar hace salvo a las personas? Noten que dice, después de escuchar, es necesario, hay que escuchar, pero escuchar solo no hace salvo. Dice, y habiendo creído, habiendo confiado, habiendo puesto la fe solamente en el Evangelio. La salvación es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe, hay que creer. Hay que creer en el Evangelio. El mismo Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es responsabilidad de las personas arrepentirse y creer en el Evangelio. Dos verdades que coexisten. Dios es soberano, sin dudas,
responsabilidad humana. Hay que escuchar y arrepentirse, hay que escuchar y creer en el Evangelio. Si alguien rechaza a Cristo, será condenado e irá al infierno porque rechazó a Cristo. Esa es la única respuesta, porque rechazó a Cristo. Y eso es su responsabilidad. Pablo le está contando a los efesios que son creyentes lo que pasó, el plan soberano de Dios. Sin duda son creyentes porque ellos escucharon y creyeron al mensaje. Y una vez que son salvos, Pablo entonces le explica lo que le está enseñando acá. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno que llega a ser salvo, se encuentra con enseñanza como esta y dice, wow, Dios me salvó. Y cuando uno empieza a entender esto, se va humillando y va diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si soy el primero de los pecadores. ¿Por qué a mí? Si yo no quería saber nada con Él, yo no le buscaba. ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que escucharon estos creyentes? ¿Qué escucharon y qué creyeron? Dice ahí que escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Escucharon el mensaje de la verdad y Pablo aclara, esto es el evangelio de vuestra salvación. El mensaje de la verdad, obviamente en contraste con todos los mensajes falsos, pero hay uno que es verdadero. Escucharon el mensaje de la verdad en un mundo plagado de pluralidad, de religiones, pero podemos decir que en realidad todas las religiones, podemos decir que en esencia tienen una sola enseñanza: salvación por méritos propios, salvación por esfuerzo humano, salvación por obras. Todas las religiones. Y el mensaje verdadero dice, no es por obras, para que nadie se jacte. No es por obras, porque tu vida está contaminada. Y si vos intentás hacer obras para ganarte el cielo, esas obras se contaminan con lo que vos sos. Por eso en Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea que cuando intentamos hacer obras para ganarnos el favor de Dios y que Dios nos permita ir al cielo por hacer obras, Dios dice, yo lo veo como un trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Trapo de inmundicia era un trapo con el cual se cubría un leproso, imagínense ustedes. El trapo puede ser muy bello, muy lindo, pero imagínense el brazo de un leproso y luego después sacárselo al leproso y verlo, un asco. Dios dice, todo aquel que intenta ganarse el cielo, mi justicia, mi favor, yo lo veo como un trapo de inmundicia. Están contaminadas esas obras porque ustedes están contaminados con pecado. Todas las religiones del mundo, de las cuales está Satanás, detrás de todas esas religiones, hacen creer, y todos nosotros hemos creído en algún momento, que podemos ganarnos el cielo por mérito propio. No es por obras, no es por obras. Ustedes escucharon, ustedes creyeron, ¿qué cosa? El mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio de vuestra salvación. O podemos decir el evangelio como fuente de salvación. El evangelio que produce salvación. Es el único mensaje que produce salvación. No hay otro. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Fíjense en otros lados que seguramente les van a enseñar otro camino de salvación. Van a enseñar otros caminos que nos llevan a la salvación, que llevan a la perdición. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, no una verdad, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta? El mensaje de la verdad, el evangelio de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. Es por medio de Cristo. Observen ahí en el capítulo 2 de Efesios, veamos una descripción de lo que ellos eran y se van a dar cuenta en el verso 4, ellos escucharon el mensaje y ocurrió un milagro. Pero del verso
1 al 3, así estábamos nosotros. Y tiene que ocurrir un milagro. Tiene que ocurrir un milagro para que haya salvación. Y ese milagro solamente ocurre por el Evangelio de Jesucristo. Dice así: estabais, o a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos unió a Cristo. Cuando una persona escucha el mensaje, entiende que Cristo es Dios encarnado, que sin dejar de ser Dios se hizo hombre y que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y que fue a la cruz para ser nuestro sustituto, porque no es por obra la salvación, es por su obra. Necesitamos un sustituto y Él va a la cruz y en la cruz carga mis pecados, tus pecados, y Él recibe el castigo que yo y usted merecíamos en el infierno. Y cuando paga toda la deuda, entrega el Espíritu, recién ahí muere. Consumado es, dice, la cuenta fue totalmente pagada. Resucita el tercer día, consiguiendo esa justicia que yo necesito, que usted necesita. Cuando usted entiende eso y como un pordiosero en humildad, derrotado, entendiendo que no es por obra, que usted va camino al infierno, que Cristo lo hizo todo, usted se arrepiente y cree en lo que Jesús hizo, en ese mismo instante Dios le da vida juntamente con Cristo. Lo que Cristo hizo, usted es unido a Cristo y usted es como que usted murió con Cristo, fue sepultado y resucitó con Cristo. La vida de Cristo ahora está en usted. Eso es el Evangelio. No hay otro mensaje que salve. No hay. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Otra vez ahí está. ¿Es poderoso? Sí. A todo el que cree. Responsabilidad humana. Tiene que creer que Cristo murió para salvarlo a usted. Que usted no es una buena persona. Que sus pecados ofenden a Dios. Usted se tiene que comparar con la santidad de Dios y entender que está en bancarrota y camino al infierno. Que la única escapatoria es creer que Cristo ya pagó por usted. Aferrarse a eso, creyendo en lo que Cristo hizo. Pregunta, ¿ha pasado esto en su vida? ¿Ha oído usted el Evangelio y creído para salvación? Como estamos viendo acá. Yo me imagino mientras se lee esta carta, Pablo escribe esta carta y cuando se lee en la iglesia, me imagino a los creyentes de la iglesia de Éfeso asombrados diciendo, wow, lo que Pablo buscaba, que queden asombrados y que exalten a Dios. Pero me imagino, como en toda iglesia, algunos que tal vez estaban diciendo, eso no me pasó a mí todavía. Estoy entendiendo que somos sellados con el Espíritu, eso no me pasó a mí. Ahora usted puede decir, pero ¿y qué se siente cuando alguien es sellado? Es como muy subjetivo esto, ¿no? Soy sellado. Encima, espíritu es algo que no se percibe. O sea, fuimos sellados con el Espíritu, con Dios. Pero noten que dice con el Espíritu Santo. No por nada se llama Espíritu Santo, porque su ministerio es santificar. Él viene, nos sella, pero dijimos que es una persona, que es Dios. Y no se queda ahí de brazo cruzado hasta el día de la redención. Trabaja en la vida del creyente. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Nicodemo le dijo, el Señor se encuentra con Nicodemo y el Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Y le habla del Espíritu. Y dice que el Espíritu es como el viento que sopla. No lo puedes ver, pero escuchas su sonido. A veces venimos a la iglesia un domingo y
y la noche anterior, en la madrugada, hubo una tormenta, creo que no fue el caso hoy, pero una tormenta de mucho viento, y venís por la calle con el auto y tenés que venir esquivando las ramas, se quebró un árbol, mirá, se cayó aquella rama, muchas hojas, y vos enseguida pensás, el viento. Al viento no lo ves, pero escuchaste su sonido y dejó evidenciado que pasó el viento. Así es el Espíritu, dice. No te deja igual. No te deja igual. El Espíritu Santo te santifica, te hace más como Dios. Dice que nosotros ahora tenemos como fruto la santificación, Romanos 6:22. Jesús, antes de ir a la cruz, dijo: Padre, en oración, santifícalos en tu verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad y nos santifica. En Gálatas 5:22-23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de Cristo. El Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros, me hace una persona con amor, con gozo, con paz, con paciencia, como Cristo. En el versículo anterior dice: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es similar a lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia, que la palabra esté en casa, esté cómoda, que habite. Entonces yo tengo que estudiar las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, entiendo las Escrituras y aplico las Escrituras. Eso es andar en el Espíritu. Y en ese proceso soy transformado de gloria en gloria. Soy transformado y siento cada vez más como Cristo y se comienzan a ver en mí amor, gozo, paz y lo que acabamos de decir. Acá en capítulo 5, verso 9, dice: porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. Andad en luz consiste en fruto. ¿Se dan cuenta? El Señor nos sella, pero hay evidencias de que eso ocurrió en nuestras vidas. Un árbol malo no puede dar malos frutos. Un árbol bueno da buenos frutos, dijo Jesús allá en el Sermón del Monte. Pregunta entonces: ¿hay evidencia que has oído y creído? ¿Hay evidencias de la santificación en tu vida? ¿Hay semejanza a Cristo en tu vida? Para que nos podamos examinar y poder entender si escuchamos con oídos espirituales y creímos para salvación. Resumiendo lo que dijimos hasta acá entonces, después de oír el Evangelio y creer todo, todo creyente es sellado con el Espíritu como señal de pertenencia a Dios. El Señor nos sella y dice: es mío, es de mi propiedad. Di a mi hijo para hacerlo mío. Pensar en eso. Estamos diciendo que nuestra herencia es segura en Cristo, porque Dios nos da su Espíritu como sello, ya lo vimos. Veamos ahora en segundo lugar, nuestra herencia es segura en Cristo, porque Dios nos da su Espíritu como arras o como garantía. Creo que la Reina Valera dice arras, la Biblia de las Américas dice garantía, pero es lo mismo, ahora vamos a explicarlo. O sea, el Espíritu Santo no solo garantiza nuestra herencia en Jesucristo con el sello, sino también con las arras. Verso 14, viene hablando del Espíritu Santo y dice: el Espíritu Santo que nos es dado, y ahí viene, como garantía de nuestra herencia. Como garantía, la palabra en el original es arrabón, de ahí arras. Y se refería a esta palabra arrabón para hablar de un pago inicial, de un depósito para asegurar la ejecución de la compra. Y como cuando usted va, no sé, se va a comprar una casa o un auto, usted pone el anticipo y asegura que va a ser suyo. Bueno, dice que el Espíritu Santo es la garantía, el arrabón, el primer pago inicial que Dios se compromete a concluir lo que Él
ha iniciado. En el ejemplo anterior hay fallas, ¿no? Porque yo puedo señar un auto y después no lo puedo pagar. Pero no pasa eso con Dios. Dios no es hombre. Eso no pasa con Él. Esta palabra arrabón viene prestada, podemos decir, del hebreo y se siguió usando de la misma manera en griego. Por ejemplo, es usada ya en Génesis 38. Yo les voy a contar y ustedes se van a acordar cuando la historia de Judá y Tamar. Tamar era la nuera de Judá. Estaba casada con el hijo de Judá, murió el hijo y no le dejó descendencia. Murió el segundo hijo y no le dejó descendencia. Entonces iba a morir sin descendencia y ella se vistió de prostituta, lo esperó a su propio suegro en un lugar y su suegro se acercó a ella para tener relaciones íntimas e ilícitas. Bueno, ese es el contexto y esto es lo que pasa. Él le dice si puede estar con ella y ella le dice, ¿qué me darás como pago? Y él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda? Arrabón. ¿Me darás una prenda? Eso será como, ¿me vas a dar una prenda como el anticipo para después cumplir con el cabrito? Y bueno, ya ustedes saben que así fue y conocen cómo se desenlaza la historia. Pero esta palabra garantía, arras, tiene que ver con garantía, anticipo, promesa de pago. Dios pone su espíritu diciendo, sellándonos, diciendo, es mío, me pertenece y es el pago inicial, que sin lugar a dudas yo voy a cumplir todo lo que dije y falta por cumplirse en el futuro. Nadie lo puede dar marcha atrás a eso. Posteriormente, esta palabra se llegó a usar para aludir al anillo de compromiso, donde alguien le da un anillo y se compromete con esa persona. Bueno, el Espíritu Santo entonces es el pago inicial, la garantía de que Dios cumplirá con lo prometido. ¿Se dan cuenta? Ahora pensemos por un momento, con todo lo dicho hasta este momento, si yo pienso o digo que la salvación se pierde, estoy desconfiando de la fidelidad de Dios. Ese sello no sirve para nada. Esa garantía del Espíritu Santo no sirve para nada. ¿Se dan cuenta que la salvación no se pierde? No se puede perder la salvación. Porque estaría Dios siendo infiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se comprometió. Él lo está haciendo. Él va a cumplir todo. Le leo lo que dice un comentario acá, acerca de esto que estamos viendo, que la salvación es segura, que la herencia es segura. Esto significa que cada verdadero creyente recibe el Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios y de que será guardado salvo por Dios hasta el momento en que reciba su cuerpo glorificado. Hacia eso vamos. Así como en cuestiones legales un sello indica propiedad y seguridad, igual en asuntos divinos, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos marca como propiedad de Dios y garantiza nuestra preservación hasta el día de la redención. Dios lo garantiza. Dios lo garantiza. Podemos decir, como sello garantiza que nosotros mismos seremos guardados, como arras garantiza que la herencia será guardada, segura para nosotros. Pablo viene elogiando y exaltando a Dios por todo lo que mencionamos y concluye diciendo, por el sello del Espíritu, por las arras del Espíritu. El que nos es dado como garantía de nuestra herencia, herencia que ya estamos disfrutando los creyentes, ¿sí? En un sentido ya estamos disfrutando de la herencia, y en un sentido hay herencia que todavía no conocemos. En un sentido podemos decir que es presente y podemos mirar al pasaje, al contexto, a lo que estamos mirando. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, santidad posicional, somos parte de la familia de Dios. Todo eso heredamos, no era nuestro. Disfrutar de su gracia, disfrutar del perdón de Dios,
conocer el plan de Dios, certeza de nuestra salvación, todo eso lo heredamos y lo disfrutamos. Y Pablo ora en el verso 18, como dijimos, para que puedan entenderlo. Pero también nuestra salvación será consumada. Imagínense, y estaremos con el Señor para siempre. Y conoceremos todo lo que todavía no conocemos. Imagínense si ahora nos emociona escuchar, entender, aprender del Señor. Imagínense en ese momento ya sin relación con el pecado, sin luchar con el pecado, con un cuerpo nuevo. Imagínense, adoración plena, sin estorbos, sin que la mente se nos desvíe, viendo al Cordero con sus marcas y diciendo, lo hizo por mí. Me imagino todos llorando, adorándole por lo que hizo por nosotros, descubriendo, ¿no?, toda la herencia y disfrutándola, que sin duda es Dios mismo, Cristo mismo. Dice con miras a la redención de la posesión adquirida. Así termina diciendo, ¿no?, que el Señor nos ha dado su Espíritu como garantía de nuestra herencia, y luego dice, con miras a la redención de la posesión. Y ahí termina en el original. La Biblia de las Américas las pone así en itálica para mostrarnos que eso es agregado, es interpretación de los traductores, y pone adquirida de Dios. Tal vez dice algo similar en la Biblia de las Reina Valera, pero dice con miras a la redención de la posesión. Y si nosotros miramos en el contexto, lo que fue redimido fueron los creyentes. Y parece que con estas palabras, con miras a la redención de la posesión, está hablando de la posesión de Dios. Con miras a la redención de la posesión de Dios. ¿Y qué es posesión de Dios? Los creyentes. Él escogió para sí, para tener un pueblo para sí, dice. Como que Dios está expectante de que llegue ese día de reunirnos y que toda su posesión ya esté con Él. Significa la palabra redención, liberación. Y si nosotros somos la posesión, es liberación de la posesión de Dios para estar con Él. Ya sin obstáculos, ya sin luchar con la carne. Un comentario dice, en el instante en que los creyentes reciben su herencia total, que incluye la gloriosa resurrección del cuerpo, es cuando tiene lugar la redención de la propia posesión de Dios, es decir, la entrega total a Él de lo que pertenece en virtud del hecho de haber sido Él quien la hizo y la compró. Su pueblo, ya enteramente libre de todos los efectos del pecado, será manifestado en él sentido exacto de la palabra como su especial tesoro. Estamos ya liberados de la pena del pecado. No hay condenación, vimos la semana pasada. Estamos liberados del poder del pecado, el poder controlador. Pero todavía no estamos liberados de la presencia del pecado. Nos sigue molestando, de las tentaciones. Mientras tanto tenemos la entrega inicial, el ministerio del Espíritu Santo, para batallar contra el pecado que nos molesta. Nos aguarda la consumación y estar con el Señor para siempre. Y todo esto que acabamos de decir, que son los versos 3 y 14, que viene de todo, que no lo predicamos, termina diciendo como empezó. Es para alabanza de su gloria. Todo esto es para alabanza de su gloria, para apuntar a Dios, para apuntar a Dios. Y para apuntar y como Pablo decir, estar con Cristo es mucho mejor. Espero una herencia en el cielo. No es que me quiero morir, que me quiero matar. Disfruto al Señor en esta vida, pero la mejor vida no está acá. Ojo con vivir para esta vida. La mejor vida está por venir. Por eso, John Piper dice, odio el evangelio de la prosperidad, que promete una vida preciosa, entre comillas, acá, lo que la carne quiere. ¿Qué carne, qué comercio no quiere? Plata, camioneta, casa, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el Evangelio verdadero te ofrece a Cristo, a la persona de Cristo, que es mucho mejor, muchísimo mejor. No hay nada más seguro entonces que la garantía de nuestra herencia. Esto para todo el que ha creído en Cristo. Entonces, a modo de aplicación, terminando ya, ¿cómo responder a esto que hemos enseñado? Para ser práctico, ¿cómo responder? Bueno, como Pablo nos quiso enseñar, alabando a Dios, alabando a Dios. Pero también exaltando a Cristo. Porque 11 veces en Él, si bien está la Trinidad acá, todo eso se recibe por medio de Cristo. Cristo es exaltado en esta porción. Entonces, de manera práctica, exaltemos a Cristo. Exaltemos a Cristo. ¿Cómo lo exaltamos? Proclamándolo, diciéndole, en Cristo hay salvación. Cristo es mi Señor, proclamándolo, pero con palabras, pero también en la práctica, viviendo a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y cómo vivo a Cristo? Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Si Cristo es mi Señor, Cristo me manda y yo obedezco. ¿Y dónde está la voz de Cristo? ¿Me habla en sueños? No. ¿Me habla por revelación? No. Por acá me habla. Entonces, vengo a estudiar lo que Él ya habló. El Espíritu Santo me ayuda a entenderlo y me ayuda a aplicarlo. Y cuando yo entiendo y aplico, estoy viviendo a Cristo. Estoy exaltando a Cristo. Esa debe ser la respuesta de cada uno de nosotros. Obediencia. Obediencia. Nuestra herencia es segura. 2 razones que deben moverte a elogiar a Dios y vivir de una manera digna. Te dio el Espíritu como sello, para decir, es mío, como garantía, como anticipo, va a estar conmigo. Qué privilegio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos. Hay mucho para meditar, para examinarnos. Señor, ayúdanos a exaltarte, a glorificarte, a alabarte por tremenda salvación planificada desde antes de la fundación del mundo. Queremos exaltar a Cristo, Señor, que dio su vida para hacer posible nuestra salvación. Y lo podemos hacer por el ministerio del Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos ayuda, pero también, como vimos en estos versículos, nos sella, nos ha sellado con su Espíritu, con tu Espíritu, para autentificar que somos tuyos, Dios. Ayúdanos a examinarnos en cuanto a las evidencias. Por favor, Señor, y también gracias porque es segura la salvación, porque es segura. Muchas gracias, te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.